Iglesia, es el último domingo que vamos a estar hablando sobre lo que es la gracia. Y la verdad que fue para mí una gran bendición el poder compartir este tema y aprender y a entender aún más el corazón de Dios. No saben, me ha impactado la gracia de Dios y su amor, y entender la dimensión del plan y del proyecto que había en el corazón del Padre. Y quiero iniciar hablándote de la primera pareja que hubo en la tierra, que fue Adán y Eva, y que Dios, y muchos se lo han preguntado, ¿por qué Dios puso el árbol del bien y del mal? ¿Para qué lo puso si sabía que podían caer? Y yo sé que esa pregunta te la has hecho muchas veces, porque si Dios no hubiese puesto esos árboles en ese lugar, para el hombre hubiese sido aburrido, demasiado fácil confiar en Dios, porque no iba a haber nada que lo retara o lo confrontara o lo levantara, lo fortaleciera en su obediencia y su confianza en Dios. ¿Sí te das cuenta el por qué? Y a través del desarrollo de ese tema, tú lo vas a poder entender y lo vas a poder comprender. Cuando el hombre decide desobedecer a Dios y hacerle caso al diablo, entró primeramente la rebeldía, el orgullo, la soberbia, y vino la vergüenza. Vino la vergüenza porque se dieron cuenta de su situación, estaban desnudos. ¿Qué hizo Dios? Había dos árboles, ¿sí? Comieron en el árbol del bien y del mal. Ellos antes del pecado no sabían qué era el pecado, ni sabían qué era el bien ni qué era el mal. Vivían en una completa relación y en plenitud, en armonía con el Padre. Venía el Padre todas las tardes y conversaba con ellos cara a cara. No les hacía falta nada. Es más, el trabajo, muchos lo consideran una maldición. No, el trabajo fue antes de la caída. Y es una bendición donde nos mantiene ocupados. Así que el trabajo no es una maldición, es una bendición para ejercitarnos. Después de esto, vamos a Génesis 3, 22, vamos a leer del 22 al 24. Y la Biblia dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A quién se está dirigiendo Dios al hablar de nosotros? A Jesús, al Espíritu Santo y el Padre. Dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora quiero hacerte una pregunta en lo que acabamos de leer. ¿Ves la gracia de Dios en este pasaje que acabamos de leer? ¿Puedes notar la gracia de Dios en este acontecimiento, en esta decisión que Dios tomó de expulsar al hombre, a la mujer del huerto del Edén, poner a esos querubines que estuvieran guardando el árbol de la vida? ¿Tú qué piensas? Yo sé que pensarás, Dios fue injusto, lo sacó, pero voy a hacerte notar dónde está la gracia de Dios al haberlos expulsado y no permitirles que comieran ellos de este árbol. Si estos hombres hubiesen comido
de ese árbol, ellos iban a vivir eternamente en condenación. Ellos iban a vivir eternamente en amargura. Ellos iban a vivir eternamente en sufrimiento. Porque el pecado ya había entrado en ellos. Así que iba a ser un infierno eterno y no una gloria eterna. Así que ahí tú puedes ver la gracia de Dios. Así que aún la muerte fue un regalo de gracia que Dios dispuso para que tú y yo tuviéramos oportunidad de llegar al Padre a través de la muerte de Jesucristo, su único Hijo. Así que podemos ver la gracia de Dios, y por eso yo le puse entendiendo la gracia de Dios, aún a través de las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. A través de las crisis que pasamos, podemos ver que nada ha sido casualidad, sino que Dios ha tenido un propósito. Él te ama y tú no debes de dudar del amor de Dios. Él tiene un plan y un propósito para tu vida. No estás aquí por accidente, ni Él te escogió por accidente, ni tampoco tiene hijos de segunda, o tiene hijos parchados, o tiene hijos que no se creen merecedores de su bendición. Y vemos aquí la gracia de Dios desde el inicio del hombre, proveyendo esperanza y una oportunidad de vida y de salvación para ti y para mí. No oigo ningún amén. Iglesia, el Señor te ama. El diablo se ha encargado desde el principio de querer robarte tu identidad de hijo, poniéndote en tu mente y en tu corazón que tú no mereces ni el perdón, ni su gracia, ni su cuidado. Muchas veces el diablo ha puesto mentiras en tu cabeza diciendo: Él no va a escucharte, Él está demasiado ocupado, tus oraciones no llegan, ¿para qué te desgastas? Amados, el Señor te ama, y te ama tanto que entregó a su único Hijo, a Jesucristo. Y no sabemos de memoria Juan 3:16, porque hasta aún los niños lo conocen. Pero tiene tanta profundidad este pasaje. Cuando tú y yo lo analizamos, Paco lo hizo el viernes, un viernes. Él habló sobre esto, no, el domingo. Habló un viernes, un domingo, ¿verdad, Paquito? Hablaste sobre Juan 3:16. Y me encanta cuando la Biblia dice: porque de tal manera. Y esto nos habla de que fue algo demasiado grande, demasiado maravilloso. De tal manera amó Dios. Imagínate, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todos. ¿Qué suceda? No se pierda, mas tenga una vida eterna, no para muerte, sino para vida. Entonces, ¿cómo puedes decir, siendo Dios, entregó lo más valioso, lo más amado, lo más preciado, que era su Hijo, su único Hijo, por ti y por mí? ¿Cómo entonces no nos dará con Él todas las cosas? Dice la Biblia. ¿Lo entiendes, amado? Y si vas a aplaudir, hazlo con todo el corazón. Hay veces que no entendemos
lo que es el amor. Ve lo que dice Juan 12, del 23 al 25. Juan 12. Y me encanta esta palabra de Juan 12, porque son palabras de Jesús. El mismo Señor Jesús las pronuncia y nos dice algo muy importante. Y la Biblia dice así. Fíjate, en el versículo, en Juan 12, en Juan 12, 23 al 25, dice así la Biblia. Jesús le responde a Felipe y le dice a Felipe y a Andrés que lo estaban buscando, que venía para ellos, hacia él, hombres griegos que habían venido y que si los podía recibir. Y Jesús les contesta. Jesús les responde: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Sabía el Señor Jesús que iba a morir. Él sabía. Ve y puedes imaginarte. Quiero que cierres un poquito tus ojos y te imagines. Si tu vecina te pidiera la vida de tu hijo o de tu hija para librarse de una condena de la cárcel y te dijera: préstame a tu hijo para que él pase como el culpable por lo que yo hice, y te prometo que voy a ir contigo a la iglesia todos los días. Te prometo que voy a confiar en Dios. Y tú entregas a tu única hija, a tu único hijo, porque dices: soy cristiana, tengo que dar lo mejor. ¿Qué dirías tú ante esta circunstancia? ¿Qué pensaría tu hija o tu hijo que tú estás entregándolo por una causa que ni siquiera tú la buscaste, para pagar la deuda de una persona que ni siquiera la conoces bien, ni siquiera de tu familia es, para que tu hijo vaya a sufrir a la cárcel, sea golpeado, sea lapidado, en lugar de tu vecina? Y esa vecina en las primeras de cambio te diga: ay, ya no quiero ir a la iglesia, perdóname, pero ya no, es que nadie me saludó y nadie me habló. ¿Qué ibas a sentir tú como padre que sacrificaste lo que más amabas? ¿Sabes? Las mujeres empezamos a amar a nuestros hijos desde que sabemos que estamos esperándolos, sin conocerlos. Desde que los tenemos en el vientre y sabemos que viene un hijo, ya lo amamos. Así esté como esté, lo amamos. Puedes imaginarte el corazón del padre sabiendo que iba a enviar a su único hijo a la tierra por ti. A pesar de los pecados que tú y yo hemos cometido. Y no lo mandó con fanfarrias, no lo mandó como una superstar, no lo mandó rodeado de guaruras, no lo mandó con una super protección. Lo mandó a lo más humilde y a lo más bajo, sabiendo que su muerte iba a ser la muerte más horrenda que un ser humano había padecido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo que más amaba, para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de conocerlo y de vivir con Él eternamente. Y no solamente eso, perdonar tus pecados. ¿Cómo no amar a ese Dios? ¿Cómo no creerle a ese Dios
que no escatimó lo que más amaba, que era su propio hijo. Amados, ¿por qué has desperdiciado tu vida creyendo las mentiras del diablo, que no te ama el Señor y que no tiene cuidado de ti, robándote tu identidad, robándote tu tiempo, tus talentos? Mira tus manos, míralas, mira tus pies. Todos los días respiras. El Señor te da salud. El Señor te bendice cada mañana. Y Él te la vive renegando. No quieres ni salir. Es más, no quieres ni venir a la iglesia por miedo. Pero bien que vas a trabajar, bien que vas al súper, vas al banco. Pero a la iglesia, ay no, es que está muy dura la contaminación. Y quiero dar gloria y honra al Señor. Nadie ha partido con el Señor de la congregación. Nadie. No, de verdad. Nos hemos enfermado, sí. Hemos padecido, sí. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué el Señor permite las pruebas? Para que tú te hagas sensible. Hoy me decía, y aquí está, me decía Grey, se enfermó Martín del COVID, dio positivo. Pastora, y tuvimos que hacernos la prueba todo. Y es una enfermedad costosa. Y dice, pastora, me llegó trabajo como nunca. Dios proveyó. Me llegaron cursos de uñas, me llegaron cursos que yo no tenía planeado. Y nada nos hizo falta. ¿Cómo no vivir agradecidos? ¿No es cierto? Una hermana también que se está conectando y me decía, perdió su padre, partió su padre. Y me decía, pastora, todos los días, cada vez que hay culto y cada vez que sé que va a haber algo, estoy conectada. Ella también lo sufrió y sus hijos. Y sabe, esta enfermedad me ha hecho más sensible. Y puedo entender el sufrimiento de los demás. Para eso el Señor permite esto. Y yo quiero decirte, tú valúas el amor que Dios tiene para ti por lo que tú sufres, por lo que Él te da. ¿No haces tú lo mismo con tus hijos? Tú como padre tratas de darles lo mejor a tus hijos, ¿sí o no? ¿Qué tienes que hacer para corregirlos? ¿Qué haces? ¿No los castigas? ¿No les pones una corrección? ¿No pones reglas? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué hacerlos? Yo me acuerdo, y cuando yo estaba preparando esto, me recuerdo una anécdota con mi papá. Mi papá fue un hombre muy estricto, como los hombres de antes. Nosotros vivíamos en Zacatepec. Y mi papá hizo una casa de 2 pisos, no teníamos un patio para jugar, así que nuestro lugar de juego era la azotea de la casa y ahí estaban los cables de alta tensión. Jamás nos pasó nada, nunca hubo un accidente y siempre jugábamos que a la mamá y yo era la mamá, que si era la maestra yo era la maestra, que hacíamos el mole con tabique, todos esos juegos hermosos. Y me acuerdo que mi papá era muy estricto y fui a hacer examen a la secundaria, en Zacatepec no había, me fui a Jojutla a hacer examen a la Benito Juárez y mi papá me sentenció, si tú no pasas ese examen, vas a ver cómo te va a ir. Porque mi papá usaba de esos cinturones de cuero y nada más se lo desabrochaba y le hacía y se lo sacaba y lo doblaba. Y vamos. Vas a ver lo que te espera. Si no te quedas, porque yo no voy a andar viendo caras por ti. No, yo me acuerdo que mi papá se fue a ver los resultados
que me subo a la azotea. Dije, por si repruebo, aquí corro, porque no había otro lugar para donde correr. Y ahí estoy parando la oreja para ver qué le decía a mi mamá, porque subió a mi papá. Cuando vi que subió y que me subo, y ahí estoy oyendo, porque en la cocina había una ventana, y que le dice a mi papá, a mi mamá: vieja, tu hija pasó el examen. Porque era por conocimiento, los mejores se quedaban en la mañana, ya ven. Dice, y fue la tercera del B. O sea, quiere decir que no era tan, ¿verdad? Uy, me dio tanto gusto que me bajé volada. Entonces sí me bajé. Y son de esas cosas que de la misma manera el Padre actúa con nosotros, porque nos ama. Nos ama, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la aflicción. El Señor te ama y está contigo. Jamás permitas que Él se ha olvidado de ti. Jamás se olvida de ti. Amén. Nunca. Entregó lo mejor, lo más amado, a su único hijo. Así que tú eres el que vas a decidir amargarte por la situación, o por las situaciones que viviste o estás viviendo, o que esa situación te haga acercarte con más pasión al Señor. Es tu decisión de cómo tú quieres atravesar este valle o estos momentos difíciles, alejándote y quejándote. ¿Sabes? Perdiste tu casa, tal vez la perdiste. Pero ¿qué es una casa? El valor de una casa ante el perdón de tus pecados y la vida eterna que Él te ha dado. ¿Vale la pena enojarse y darle la espalda a Dios? ¿Vale la pena darle la espalda a Dios si Él decidió llevarse a tu padre, a tu madre, a tu hermana? ¿Vale la pena eso, amados? Lo que tú debes de hacer es predicar a Jesucristo a tu familia, para que esté contigo, donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá aflicción. Eso sí debes de hacerlo. Sigue diciendo la Biblia. En Mateo 16, yo cuando leí esta palabra me da risa. Porque muchos pensarán que Jesús era medio bipolar. Porque en Mateo 16, en el capítulo 16 y 17, cuando Jesús tiene una conversación con sus discípulos y les dice: a ver, ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Quién? Algunos dicen que soy Juan el Bautista, que soy Elías. ¿Y ustedes qué piensan de mí? Y dice Pedro, respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sabes, pasaron unos días. Desde ese momento Jesús empezó a predecir su muerte, a declararla. Y vemos en el versículo 21 al 23 de este mismo capítulo de Mateo 16, dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te aconseja. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cómo que días atrás le había dicho: bienaventurado tú, Pedro? Wow. Y Pedro, yo creo que, ¿verdad?, se le salió el pecho, se le hinchó el pecho. Pero ahora Jesús le dice: quítate de mi presencia.
porque Él tenía bien claro para qué había venido a la tierra. Y tú también debes de tener claro por qué Dios te llamó y qué propósitos Dios tiene para tu vida. Podemos hablar de Abraham. Y sabes algo muy importante que quiero dejar en tu corazón. Me lo preguntaba hace un ratito una de mis nietas, la güereja. Y me decía, abuela, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Como yo, dice, luego quiero hacer algo mal. Dice, pero me pongo a pensar, cuando llegue yo al trono, como lo dice Apocalipsis, y sea yo juzgada, me va a dar mucha vergüenza que saquen mi pecado que hice. Una niña de 9 años. Me va a dar vergüenza que saquen mi pecado que yo hice. Dice, por eso mejor decido no hacerlo. Eso se llama convicción de pecado. El Señor ya está en su corazón. Digo, así es, güereja. Y dice, pero ¿qué pasa con los que ya hicieron muchas cosas malas? Le digo, mi amor, la sangre de Jesucristo ha limpiado esos pecados del pasado. Esos viejitos que tú ves, mi amor, y que cometieron muchas cosas, su culpabilidad ha sido perdonada. Por eso vino Jesús. Ya entiendo eso, abuela. Por eso tú y yo, en gratitud, tenemos que vivir como hijos que aman a ese Padre que no escatimó nada, sino que entregó a su único Hijo para que tú y yo pudiéramos vivir eternamente y para siempre con Él. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén? Romanos 8:32. Romanos 8:32 me encanta porque dice así la Biblia: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Jesús todas las cosas? ¿Cómo no vivir agradecidos diciéndole al Señor, nuevas son tus promesas cada mañana? Por eso les dije, ve tus manos. Te quedaste sin nada, pero tienes tus manos, tienes tus pies para volver a levantarte. Dios quiere darle un propósito a tu vida, pero un propósito eterno. No te enojes con Él. Enójate contigo mismo y con el diablo. Porque Él ya tiene escrito acerca de todo acerca de ti. Y dice la Biblia, y son cosas buenas, no malas, para los que confiamos en Él. Amén. Él no ve ya tu pecado del pasado. Y puedo decírtelo rápidamente. Abraham, padre de la fe. ¿Cómo que padre de la fe? Jesús, el Padre, lo ve como el hombre que no dudó. Dios no ve en Abraham que le falló 2 veces al mentir para salvar su pellejo. No ve a ese Pedro que lo negó 3 veces por cobarde. Dios no ve a David, que fue un asesino, un adúltero, un mentiroso. Al contrario, su linaje viene de ese hombre, Jesús, hijo de David. Porque en la Biblia, en los héroes, donde se mencionan a los héroes de la fe, en Hebreos 11, David está escrito su nombre, no por su pecado, sino por su fe y su confianza y su obediencia al Señor. Amado, Dios te ve como lo más hermoso, lo más maravilloso, porque entregó a su Hijo único, para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre. ¿No te emociona esto?
¿No te da el gozo para alabarle, para agradecerle todos los días? Todos los días. ¿Cuánto te ama? Y por último, primera de Pedro 5, 9 y 10. Y quiero dejarte este pensamiento en tu corazón, lo que es la gracia de Dios. Sabes, el pastor Junior mencionó hace rato Juan 1:14, donde dice que el Padre lleno de verdad, lleno de gracia y de verdad. El Padre está lleno de gracia. ¿Qué significa gracia? Favores inmerecidos, favores que tú y yo no merecíamos y que nos los dio gratuitamente por su amor. ¿Sabes? Es un amor que va más allá de lo comprensible. Él ha derramado bendición. Y yo hablaba en el culto pasado de Nabucodonosor, un rey babilónico que ni siquiera conocía a Dios. Y en el capítulo 4, en el versículo 30, él decía: yo construí toda esta ciudad por mi sabiduría, por mi poder. Y Dios le mostró quién lo había hecho. Y él terminó dándole la gloria y la honra al Señor en el versículo 34. Es Dios el que me dio la fuerza. Ahora puedo reconocer. ¿Por qué? Porque él tuvo un trato de parte de Dios cuando lo hizo como un hombre, como una bestia de campo, viviendo salvajemente. Dice la Biblia que le creció el pelo, le crecieron las uñas. Pero Dios trató con el soberbio, con el orgulloso, con el autosuficiente. Ya tengo dinero, ya tengo carros, ya tengo esto. No necesito a Dios, no le temo. Pero Nabucodonosor, ni siquiera siendo del pueblo de Dios, pudo reconocer de quién venía el poder, de quién venía la inteligencia. Solo en Él y para Él, amados. Y termino con primera de Pedro 5, 9 y 10. Y dice la Biblia: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, escúchalo bien, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado. ¿Pueden subir los chicos de la alabanza, por favor? Que nos ha llamado a su gloria eterna. ¿Por quién? A Jesucristo. Es tu destino estar con Él eternamente. Así que no veas la muerte, como decía el pastor Junior a las 11. Yo no le tengo miedo a la muerte porque es una bendición para nosotros los cristianos. Es un descanso. Ese es mi destino final. Ya sé a dónde voy. Después de que hubierais un poco de tiempo que, o sea, el sufrimiento no es eterno. Salomón escribió tiempo de amar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Algunos están en tiempo de llorar. 28 periodos habla allí Salomón. Un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Para qué debe de servir lo que estamos viviendo? Uno, nos perfeccione. ¿Qué va a perfeccionar el padecimiento? Tu carácter, tu temperamento. Si eres iracundo, el Espíritu Santo quiere perfeccionarte para que tengas paciencia. Para eso es, para restaurar, para reparar la fractura. Si eres depresivo, para que ahora aprendas a confiar en el Señor. Para eso es perfeccione. Y la segunda palabra dice: para que afirme. ¿Qué es afirmar? Confirmar, establecer, volverse resueltamente en cierta dirección. Él quiere afianzar tus pies. No titubees, no mires atrás, sino que mires para lo que está delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la vida. Amén, iglesia. 3, fortalezca. Ejercites tus músculos de fe.
tu vigor, tu conocimiento. Y el Señor quiere que ejercites tu poder espiritual confiando que el diablo no te robe tu identidad de hijo. No lo permitas jamás. Nunca dudes, pases por donde pases. Imagínate, David creció sin una identidad, sin una figura, un modelo de su padre físico. Y pudo escribir, Padre nuestro. Dijo, el Señor es mi pastor. Nada me faltará, nada. Y por último, establecer, fijar, echar raíces, sostener. Eso es lo que el Señor quiere dejar hoy en tu corazón. Y eso es lo que el Señor me dijo que hoy te dijera para terminar estos tiempos de gracia. Que cada día le agradezcas por tus pies. Que no te detengas por tonterías. Y termino diciéndote esto. Si te enojas con los que viven contigo porque hay trastes sucios, porque digo los trastes porque a mí eso me pega. Si ves que tus hijos dejaron trastes sucios y eso te saca de quicio, Dios quiere llevarte a cosas más fuertes para que tú puedas entender que esas trivialidades de la vida no deben de quitarte tu gozo. Entonces dirá el Señor, necesito perfeccionarte, necesito trabajar con tu temperamento. Dale valor a lo que realmente tiene valor. No te preocupes por el mañana. Y esa palabra, el es antes, me tengo que ocupar antes de. Y sabes, eso, el preocuparte te roba la bendición del día de hoy. Y te amarga. Y como dicen unos, te sala el día. Tengo que ir a trabajar. Ay, calla esos chamacos que me tienen harto. Dale gracias a Dios que tienen energía y ganas de jugar y de brincar y de saltar y que están sanos. Vive agradecido, gozoso, porque nuevas son sus promesas cada mañana. Ponte de pie, iglesia.